muchos datos. Randy News. Si diriges un negocio o lideras un equipo tech, en solo 4 días pasó de todo. Una IA orquestó prácticamente sola una campaña de ciberataque a gran escala. En Bruselas decidieron aflojar el freno regulatorio más de lo que muchos esperaban. Y mientras tanto, ChatGPT empezó a colarse en tus reuniones de equipo como si fuera un miembro más. Hoy te voy a contar con calma qué cambia realmente para tu empresa, qué riesgos se abren, qué oportunidades aparecen y sobre todo, cómo protegerte sin caer en la paranoia ni frenar la innovación. Vamos con los titulares. Arrancamos con el primer titular fuerte de la semana. Anthropic destapa lo que describe como el primer ciberataque a gran escala orquestado en gran parte por una IA con un grupo vinculado al Estado chino, identificado como GTG-1002, utilizando Claude para automatizar hasta el 90% del trabajo de espionaje contra unas 30 organizaciones en sectores extremadamente sensibles como banca, química y administración pública. La Comisión Europea está preparando una pausa de 1 año para partes clave del AI Act y además una relajación del GDPR que permitiría reutilizar datos personales en entrenamiento de modelos siempre que las empresas puedan argumentar interés legítimo. Es decir, menos fricción para entrenar IA con datos de usuarios. Japón anuncia un sistema nacional en el que varias IA evaluarán a otras IA para puntuar su credibilidad y seguridad, construyendo una especie de capa de confianza sobre los modelos que operan en el país. Si tu modelo trabaja allí, en teoría tendrá una nota de veracidad pública y revisada de forma continua. Muy pegado a tu día a día, ChatGPT estrena chats grupales en piloto en Japón, Nueva Zelanda, Corea del Sur y Taiwán. Hasta 20 personas compartiendo la misma conversación, colaborando con GPT 5.1 Ouro como si fuera un miembro más del equipo. Todo esto y varios movimientos más los vamos a desarrollar y cerrar luego en nuestra sección de titulares Flash. La primera campaña de hackeo autónomo con IA y la respuesta defensiva. Vamos a entrar al detalle porque este primer bloque marca un antes y un después. Anthropic publica que detectó y frenó lo que considera el primer caso documentado de espionaje cibernético a gran escala orquestado en muy buena parte por una IA. El grupo, supuestamente patrocinado por el Estado chino y etiquetado como GTG-1002, utilizó Claude Code para montar una campaña en la que la IA ejecutó entre el 80 y el 90% de las acciones técnicas, desde el reconocimiento inicial y el escáner de vulnerabilidades, pasando por la generación de exploits, el movimiento lateral dentro de las redes de las víctimas, hasta llegar a la exfiltración de datos. La forma de operar es, a la vez, ingeniosa y preocupante. En lugar de pedirle a la IA algo tan directo como «hackea esta empresa», los atacantes descompusieron todo el ataque en tareas pequeñas y aparentemente inocuas. Le pedían que analizara registros de logs, que escribiera scripts para probar puertos específicos, que redactara correos de prueba para campañas de phishing. De esta forma, Claude nunca veía el cuadro completo y, de hecho, muchas de las solicitudes parecían más bien pruebas de seguridad defensivas de una supuesta firma de ciberseguridad que estaba evaluando a sus clientes. En la práctica, solo hubo entre 4 y 6 decisiones humanas clave en toda la campaña. Elegir los objetivos, afinar los prompts en los momentos críticos y decidir exactamente qué datos robar o cómo usarlos. El resto, tareas repetitivas y técnicas, se delegó en agentes y herramientas automatizadas. Anthropic detectó patrones anómalos en el uso de su herramienta, cerró las cuentas implicadas, avisó a las aproximadamente 30 organizaciones afectadas y publicó un informe detallado con todo el caso. Lo importante aquí es el punto de inflexión que se abre. Ya no estamos hablando solo de hackers que usan IA como ayuda, sino de campañas en las que la propia IA ejecuta de extremo a extremo buena parte del ciclo de ataque. El lado menos deprimente de la historia es que al mismo tiempo, la defensa también se está volviendo agéntica. Microsoft presenta Blue Code Agent, un sistema de blue teaming basado en IA que revisa el código generado por herramientas como Copilot para identificar patrones peligrosos, fragmentos potencialmente maliciosos, sesgos indeseados e incluso vulnerabilidades sutiles. El sistema se alimenta de datos de red teaming automatizado, ejecuta el código en entornos aislados para observar exactamente qué hace en la práctica y, según sus pruebas, mejora el F1 en un 12,7% en 3 tareas de riesgo clave. En paralelo, Perplexity actualiza su Comet Assistant y refuerza el lado de la transparencia y el control. Ahora muestra el razonamiento paso a paso de lo que hace el asistente
pide aprobación explícita antes de acciones sensibles, como iniciar sesión, realizar compras o ejecutar operaciones críticas, y permite que se lancen tareas en paralelo en segundo plano con un modo multipestaña que mantiene el contexto entre distintas páginas. Si lo traducimos al lenguaje de negocio, la misma ola de agentes, que permite a un atacante automatizar casi por completo un hackeo, empieza a utilizarse también para auditar código, controlar a otros agentes y hacer visible el razonamiento de los sistemas. La conversación ya no es ¿uso o no uso IA?, sino ¿qué controles, límites y capas de supervisión pongo alrededor de la IA que ya estoy usando? Regulación en modo péndulo, más nueva infraestructura y nuevos modelos. Regulación. De la relajación europea a la IA que audita IA en Japón. Cambiamos de frente y nos vamos al terreno regulatorio, que está igual de movido. El 15 de noviembre, la Comisión Europea trabaja sobre un paquete de medidas para pausar durante un año partes clave del AI Act, especialmente aquellas que imponían obligaciones más estrictas a sistemas de alto riesgo. En paralelo, se plantea relajar la interpretación del GDPR, estrechando la definición de dato personal, de forma que resulte más sencillo usar datos de usuarios para entrenar modelos cuando las empresas puedan argumentar un interés legítimo. Es decir, se pretende reducir fricción para quienes entrenan modelos de IA dentro de la Unión. El relato oficial suena a pragmatismo competitivo. Europa tiene que recuperar terreno frente a Estados Unidos y China, así que vamos a quitar trabas. Sin embargo, muchos expertos en derechos digitales lo describen como uno de los mayores retrocesos en protección de datos de la historia de la UE, avisando de que podría abrir una especie de barra libre temporal para reutilizar datos personales con fines de entrenamiento, con un impacto difícil de revertir más adelante. Apenas un día después, el 16 de noviembre, Japón anuncia un enfoque casi opuesto. El país plantea un sistema nacional donde múltiples modelos de IA actuarán como evaluadores de otros modelos, con el objetivo de puntuar su credibilidad y su nivel de seguridad. La idea es construir una Trust Layer nacional. Si tu modelo se despliega en Japón, tendrá una nota visible y actualizada que refleje qué tan veraz y fiable se considera según estos evaluadores automáticos. Este enfoque encaja con la AI Promotion Act japonesa, que apuesta menos por leyes estáticas y más por crear infraestructura técnica de supervisión, donde incluso el árbitro del juego también es IA y se actualiza con el tiempo. Y en medio de estos dos modelos, estalla la guerra de narrativas. Jan LeCun, jefe científico de IA en Meta, acusa públicamente a Anthropic de utilizar el informe del ciberataque como palanca para empujar una agenda regulatoria que terminaría penalizando a los modelos abiertos y beneficiando sobre todo a quienes controlan modelos cerrados de gran escala. Habla abiertamente de posible regulatory capture, es decir, de capturar al regulador para que las normas favorezcan a los incumbentes. Si volvemos al idioma negocio, el mensaje es algo así como: algunos actores piden más libertad para entrenar con datos, otros proponen montar árbitros automáticos de veracidad, y mientras tanto, los grandes laboratorios están peleando por definir quién pone las reglas y qué modelos de negocio sobreviven a la próxima oleada regulatoria. Infraestructura y modelos. Texas, clima, modelos abiertos y GPT 5.1. Mientras todos discuten sobre normas, la infraestructura que sostiene la IA sigue creciendo a velocidad de megaproyecto energético. Google anuncia una inversión de $40,000 millones en Texas para nuevos centros de datos de IA en los condados de Armstrong y Haskell, además de ampliar su campus de Midlothian y construir instalaciones solares con baterías dedicadas. Es, literalmente, la mayor inversión que Google ha hecho jamás en un solo estado, según el propio comunicado de Google. Esto consolida a Texas como uno de los hubs globales de IA y deja claro algo que a veces olvidamos. Competir en modelos Frontier no es solo una carrera de algoritmos, también es una carrera de energía barata, refrigeración eficiente y acceso a GPUs en cantidades masivas. En el terreno del clima pasa algo igual de relevante, aunque más silencioso. NOAA pone oficialmente en operación los modelos AI-GFS y AI-Jeff, derivados de GraphCast dentro de Project Eagle, integrados ya en la cadena de pronóstico oficial de Estados Unidos. Esto significa que las predicciones de lluvia, huracanes y eventos extremos que usan aseguradoras, agricultores y operadores de red eléctrica ya se apoyan en parte en modelos de IA funcionando en producción 24/7, no solo en artículos científicos o demos. Si miramos a los modelos en sí, hay tres líneas interesantes al mismo tiempo. Por un lado, OpenAI consolida GPT 5.1 como su nuevo estándar interno, con una variante Instant más rápida y cálida en el tono, pensada para respuestas ágiles, y una variante Thinking con razonamiento adaptativo para tareas complejas, junto con 8 personalidades que permitan ajustar estilo y voz: Professional, Friendly, Candid, Quirky, Efficient, Cynical, Nerdy y Default. Por otro lado, el ecosistema de modelos abiertos se vuelve mucho más competitivo. Moonshot presenta Química 2 Thinking, un modelo de razonamiento trillonario basado en Mixture of Experts, con cuantización INT4 nativa y capaz de manejar del orden de 200 a 300 llamadas de herramientas sin degradarse de forma importante.
Baidu libera ERNIE 4.5 Thinking con 28.000 millones de parámetros totales, pero solo 3.000 millones activos por token, gracias a la arquitectura de expertos, multimodal, texto, imagen, audio y video, y publicado bajo licencia Apache 2.0 y un posicionamiento claro para competir con modelos tipo GPT-4 o Mini en coste y rendimiento. Y además, aparecen modelos relativamente pequeños pero muy enfocados al razonamiento, como Vibe Thinker 1.5b, que demuestran que con una buena metodología y datos específicos se puede competir en benchmarks de matemáticas con gigantes como DeepSeek R1, pero con costos de entrenamiento de apenas unos miles de dólares. Es como pasar de un mundo donde solo los Ferraris podían correr en Fórmula 1 a otro donde de repente aparecen compactos eléctricos que, a mitad de precio, se meten en mitad de la parrilla. Para las empresas, esto significa más opciones, sí, pero también más decisiones técnicas de largo plazo sobre qué stack eliges y en qué te bloqueas para los próximos 2 o 3 años. Antes de cerrar este bloque de modelos, tenemos noticia de última hora desde Mountain View. Mientras preparábamos este episodio, Google acaba de anunciar oficialmente Gemini 3, que presenta como su modelo de IA más inteligente hasta la fecha y el inicio de lo que llaman una nueva era de inteligencia dentro de su ecosistema. Gemini 3 no es solo otra versión más. Según Google, combina todo lo que venían construyendo en multimodalidad, contexto largo y capacidades agénticas, pero dando un salto grande en razonamiento profundo y en cómo entiende la intención detrás de lo que le pides. La primera versión que sale al público es Gemini 3 Pro, que supera a 2.5 Pro en prácticamente todos los benchmarks de razonamiento, matemáticas, multimodalidad y codificación, y que se posiciona como un modelo capaz de trabajar cómodamente con texto, imagen, video, audio y código en un contexto que llega al millón de tokens. Si miras el tablero completo, este anuncio coloca a Gemini 3 frente a GPT 5.1, Grok 4 y frente a modelos abiertos como ERNIE 4.5, Kimi K2 o Inclusium en la parte alta del mercado. Para las empresas, el mensaje es bastante directo. Si ya estás casado con el ecosistema de Google, se te habla una opción de Frontier Model propia con un grado de integración fuerte en búsqueda, workspace y cloud. Y si no lo estás, aumenta la presión competitiva sobre el resto de proveedores, especialmente en razonamiento, multimodalidad y herramientas para desarrolladores. Tendremos que ir viendo cómo se comporta fuera de los benchmarks, pero el movimiento deja claro que la carrera en modelos de alta gama está muy lejos de haberse estabilizado. Y ahora en nuestra sección Impacto en tu negocio, vamos a lo que probablemente más te interesa si estás viendo esto desde el rol de liderazgo. ¿Qué haces tú con todo lo anterior? En primer lugar, hablemos de seguridad y desarrollo. Si ya utilizas Copilot, Claude, Code u otros agentes que interactúan con sistemas sensibles, es razonable asumir que un atacante tiene hoy capacidades muy parecidas o incluso superiores en cuanto a automatización. La respuesta no es cortar de raíz el uso de IA, sino acompañarlo de una capa de higiene básica, habilitar un registro detallado de las llamadas a herramientas y APIs, reforzar los procesos de revisión de código, idealmente con sistemas automáticos que hagan de segundo par de ojos, al estilo de Blue Code Agent cuando esté disponible, y combinar los ejercicios de red teaming tradicionales con pruebas de prompts maliciosos diseñadas específicamente para los flujos internos de tu empresa. En segundo lugar, está la gestión de datos y el cumplimiento. La relajación temporal del AI Act y la reinterpretación del GDPR en la Unión Europea pueden dar la tentación de pensar que, durante un tiempo, vale casi todo. Sin embargo, el péndulo regulatorio suele volver y puede hacerlo con fuerza en 12 o 24 meses. Tiene mucho más sentido diseñar hoy tus pipelines de datos, tus políticas de retención y tus acuerdos con proveedores como si fueras a justificar cada decisión ante un regulador estricto en 2027, no solo ante el regulador más flexible de 2025. Y si tienes usuarios o datos en Japón, conviene empezar a documentar de forma sistemática cómo evalúas la calidad, la veracidad y los sesgos de tus modelos, porque es muy probable que esa información se convierta en requisito. En tercer lugar, viene la elección de modelos. No hay, a día de hoy, un ganador absoluto que sirva para todo. Una estrategia razonable para muchas organizaciones pasa por combinar al menos 3 piezas. Un modelo cerrado de gama alta para los casos más críticos en términos de calidad y riesgo, por ejemplo, GPT 5.1, Gemini o equivalentes. 1 o 2 modelos abiertos potentes como Inclusium, Kimi o ERNIE 4.5, que te den flexibilidad en precio, privacidad y despliegue on-premise, y modelos pequeños especializados en razonamiento o tareas muy concretas al estilo de Vibe Thinker para cubrir necesidades de bajo costo y alta frecuencia. Si miras tu mapa de IA con esta lente, la tarea no es encontrar la herramienta mágica, sino construir un pequeño portafolio coherente de modelos, controles de seguridad y políticas de datos que te permita moverte con rapidez, sin dejar grietas abiertas ni depender por completo de un único proveedor. Y me encantará leerte en los comentarios. ¿Te preocupa más la posibilidad de ciberataques casi autónomos o el giro regulatorio que parece dar vía libre al uso de datos en algunos mercados? Si quieres llevar estas ideas a tu contexto con gobernanza, observabilidad y control de costos,
Revise el AI Market Brief y agenda un diagnóstico con nuestro equipo en Rendia. En la descripción encontrarás el enlace y las fuentes originales que citamos hoy para que puedas profundizar con calma. Cerramos con una ronda de titulares flash para que no se te escape nada importante. Primero, una simulación galáctica histórica. RIKEN, la Universidad de Tokio y la Universidad de Barcelona consiguen modelar por primera vez la Vía Láctea con 100.000 millones de estrellas, con un nivel de detalle y velocidad alrededor de 100 veces superior al de simulaciones anteriores. Esto abre la puerta a entender mejor la estructura de nuestra galaxia y, de paso, muestra hasta dónde llega hoy la combinación de supercomputación e IA. Amazon Music y TikTok amplían su integración con Share to TikTok. Ahora puedes compartir no solo canciones, sino playlists completas y resúmenes personalizados directamente desde Amazon Music a TikTok, convirtiendo tus estadísticas de escucha en material de marketing casi automático para artistas y sellos. En el frente de interpretabilidad, Lin-Hao Meng defiende una tesis centrada en herramientas visuales para entender cómo piensan los modelos de Machine Learning, conectando inputs, outputs y complejidad de datos en dashboards interactivos. Es un paso más hacia hacer que esos modelos, que a menudo tratamos como cajas negras, sean un poco más transparentes para equipos técnicos y de negocio. Si quieres profundizar en cualquiera de estas historias, en nuestra web tienes fuentes y resúmenes ampliados para seguir explorando. El enlace lo encuentras en la descripción. Antes de irnos, recuerda que puedes darle like a este video y seguirnos haciendo clic en el botón. Yo soy Randy. Hoy no automatizo mi desayuno, todavía, pero sí puedo ayudarte a automatizar tu operación. Nos vemos en el próximo episodio.